oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos una semana más a Por Israel en Voz con Israel Winnicki. Hola Israel, Shalom. Shalom, ¿cómo están? Muy bien, una semana más en Radio Sefarad, una semana más contigo en esta edición de Por Israel en Voz, hablando de actualidad y relacionándola con tus conocimientos sobre historia también. En esta ocasión nos vas a hablar por una parte, de las elecciones en la dirigencia de Hamás, que por lo visto han sido ganadas por un representante del que nos tienes que hablar. Sí. Dentro del movimiento extremista Hamás hubo elecciones para renovar la cúpula. Uno de los candidatos era el sempiterno Haniya. Khaled Mashal se abrió de la dirigencia para disfrutar de sus bienes, obviamente. Y el otro candidato es Yahya Sanwar. Uh-huh. ¿Quién es este señor? Estaba preso en una cárcel israelí. Fue uno de los 1000 terroristas liberados por la liberación de Gilad Shalit. Es miembro del ala dura de Hamás, un individuo que es definido como ascético, fanático, intransigente, alguien que dentro de la cárcel donde estaba encerrado la mayoría del tiempo era mantenido aislado por las fuerzas de seguridad israelíes porque siempre estaba sublevando a los otros presos, y ahora es el nuevo dirigente de Hamás. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos que Hamás en Gaza está pasando por una situación muy, muy difícil. Como ya dije en varias oportunidades, ninguna de las promesas que hicieron cuando el alto al fuego en el 2014, cuando la operación Tzuk Eitan, Margen Protector, fue cumplida. Hay grupos que están rivalizando con Hamás dentro de Gaza, y justo en las elecciones este individuo logra hacerse de la conducción de Hamás. Y como dije antes, es un fanático. Me temo que este señor va a intentar hacer algo, porque aparte, entre otras cosas, dijo, hay todavía muchos presos en las cárceles israelíes, hay que secuestrar soldados para liberarlos. Veremos qué es lo que ocurre ahora con el tiempo. Pues veremos qué ocurre. Esperemos que sigamos aquí para poder contarlo. Ahora continuamos, seguimos aquí con Israel Winnicki, hablando en esta ocasión del que fue ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Salim Fayyad, que por lo visto, quieren designarlo en Naciones Unidas. Cuéntanos, Guterres, qué es lo que quiere hacer con Salim. Antonio Guterres tiene la intención de designar a Fayyad como enviado de las Naciones Unidas en Libia. Fayyad es rival de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas lo defenestró de su cargo y lo apartó de la conducción de la OLP. ¿Por qué? Porque, oh cosa rara, Fayyad, dentro de la agrupación, era una persona honesta, manejaba los fondos y no permitía que estos fueran desviados a las cuentas personales de los dirigentes. Y cada vez que tenía que firmar un cheque, él averiguaba para qué era, si era para
beneficio del pueblo palestino, él firmaba el cheque, si no, no lo firmaba. Fue defenestrado y quedó como representante de, de la organización palestina, la autoridad palestina en las Naciones Unidas. Ahora quieren designarlo enviado de las Naciones Unidas a Libia. Vamos a dos cosas. Punto 1. Solamente puede ocupar un cargo como enviado de las Naciones Unidas un miembro de una nación con derecho pleno, un miembro pleno de las naciones, no un Estado observador. Y la autoridad palestina es un Estado observador, o sea que ya está viciado de nulidad esa designación. Segundo, se sabe que esta persona no va a ser tan imparcial como es necesario, porque va a tirar para el lado de, digamos, los que están más cercanos al movimiento palestino. Estados Unidos vetó y bloqueó esa designación. Israel protestó por ella. Por supuesto se hicieron circular todo tipo de rumores, la mayoría de ellos desmentidos, como que a Tzipi Livni la iban a designar como subsecretaria de las Naciones Unidas. Hasta ahora eso es un rumor. Pero es peligroso que alguien que no representa ningún Estado, en realidad, porque todavía no existe un Estado palestino, seamos sinceros, existe sí la autoridad palestina, pero no es un Estado, no tiene sus fronteras, no tiene su gobierno democrático, no tiene nada de lo que hace un Estado. Por ahora es un movimiento, una autonomía, y no tiene por qué ocupar un cargo en las Naciones Unidas, como delegado de las Naciones Unidas, un miembro de esa organización. Pero las Naciones Unidas están dando pasos muy peligrosos. Están legalizando demasiado rápido algo que puede explotar en cualquier momento. ¿Por qué lo digo? Fantástico, por ahora existe una autoridad palestina que, entre comillas, quiere negociar, etcétera, etcétera. Pero el poder de esa autoridad palestina se tambalea, tiene enemigos en su territorio y darle tanta fuerza, tanto reconocimiento internacional, puede derivar en que el día de mañana se le dé reconocimiento internacional a un gobierno encabezado o por Hamás o, lo que es peor, por el Estado Islámico. Uh-huh. Y hablando de pasos peligrosos, Israel, vamos a trasladarnos a Europa y queremos que nos cuentes y nos hables de la preocupación que tienes ante el continente, y nos vamos a trasladar a Francia en concreto. Sí, muchas veces yo dije que el estado ideal es la democracia. No es un sistema perfecto, pero se lo puede perfeccionar. Ahora, ¿qué pasa cuando en nombre de esa democracia se dan pasos que conducen a una dictadura? No hablo de las dictaduras evidentes, como el caso Venezuela, etcétera, etcétera. Hablo de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Francia, cuando Marine Le Pen dice que los judíos franceses van a tener que renunciar a la ciudadanía israelí, que no deben usar kipá, que los
musulmanes no deben usar la burka y que ella va a luchar para eso. Cuando otro candidato presidencial dice que en las escuelas judías no se puede enseñar Torá, que me pregunto si permitirá el catecismo en las escuelas cristianas y el Corán en las escuelas musulmanas. Pregunta que dejo picando. La democracia está queriendo defenderse en Europa y no se da cuenta que con actitudes como esta, o Geert Wilders en Holanda, o Theresa May en Gran Bretaña, o Trump en Estados Unidos, de tanto querer defenderse la democracia, se está encaminando a una dictadura. Creo que se puede combatir a aquellos que atentan contra la democracia utilizando las herramientas que la democracia misma da. Pero no podemos permitir que para que esa democracia se defienda, se convierta en dictadura. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ya tenemos ejemplos en la historia de movimientos que empezaron como democracias y terminaron siendo dictaduras sangrientas. Que no se repita la historia. Pues con esta reflexión de Israel Winicky terminamos, oyentes de Radio Sefarad, esta nueva edición de Por Israel en Voz, de las que recordamos pueden escuchar otras en nuestra página web radiosefarad.com. A ti, Israel, agradecerte, como cada semana, que estés aquí con nosotros en las ondas de Radio Sefarad y esperamos poder escucharte la próxima semana. Un saludo. Un saludo. Shalom.